Radio República presenta Espacio Plural, un programa desde Cuba y para Cuba. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. Y ya comienza Espacio Plural. Hola, un gran saludo tengan mis amigos de Radio República y sean bienvenidos cada semana a nuestro programa Espacio Plural, que les presenta el Movimiento Cubano Reflexión para llevarles el acontecer de la sociedad civil cubana, con todos y para el bien de todos. Hoy tenemos como invitado a un destacadísimo líder de la oposición democrática cubana y excarcelado en la causa de los 75. Tenemos a Ángel Moya Acosta. Así que nada, bienvenido Ángel y un gran saludo para ti, para Berta, para todos por allá. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, buen día para todos ustedes y en primer lugar, bueno, agradecerle ante todo la oportunidad que me van a dar a través de este espacio Radio República para poder expresarme y darle a conocer desde mi punto de vista la situación por la cual está atravesando el pueblo cubano. Bueno, queremos en esta oportunidad pues intercambiar aquí y creo que es algo muy importante porque las personas pues dan un seguimiento a ese activismo que tú llevas, que es muy constante y sabemos que ocupa un lugar bastante destacado dentro de los jóvenes que lo han apostado todo por tratar de poder cambiar la nación cubana. Queremos saber primeramente cuál es la estrategia de lucha que están llevando a cabo en estos momentos, porque bueno, tengo entendido que su militancia ha dado un giro, ha dado un cambio, para que tú nos expliques de la forma que están funcionando y bueno, en concreto la estrategia, como bien te decía. Sí, mira, la estrategia de lucha de nosotros fundamentalmente como miembros de la Unión, o sea, primero como miembro del Movimiento de Libertad Democrática Cubana integrado a la Unión Patriótica de Cuba, es vincularnos a la población para concientizarla acerca de la situación que tiene el país y se vayan incorporando poco a poco, me refiero en este caso, bueno, a la población cubana, a la lucha pacífica por la libertad de Cuba. Cuando estoy hablando de concientizar, estoy hablando de vincularnos con la población a través de la distribución de material audiovisual, material documental e informativo, para que de esta forma, porque de esta forma lo concebimos, que la población, el hombre no puede tomar conciencia sin conocimiento, y llevándole el conocimiento es la única forma que tenemos nosotros, que podemos nosotros de cambiar la mentalidad del pueblo cubano e incorporarlo a la lucha, y es por esta razón que nosotros a través del material audiovisual me refiero a disco, a CD, quemados por nosotros, como hablamos vulgarmente en Cuba, quemados por nosotros y distribuyéndolo a la población con información distinta, diferente a la que le da el gobierno de Cuba. Y con ello también estamos contribuyendo, además de concientizar a la población, también contribuimos a romper la censura informativa que le ha impuesto el gobierno cubano por más de 50 años de régimen totalitario al pueblo cubano. Esa es nuestra principal estrategia de lucha, siempre aplicando el pacifismo en esta lucha, que no quiere decir, siempre aplicando el pacifismo para lograr nuestros objetivos fundamentales, que es nuestra filosofía como método de lucha, pacifismo. Claro, sí, tú quieres decir un pacifismo no significa estar quieto, sino una estrategia de lucha pero pacífica, es decir, con no violencia. Correcto. Exactamente, claro, que es lo que yo creo que es importante, lo que nos debe caracterizar. No podemos combatir con las mismas armas combinadas con otras, porque ya han utilizado muchas, pero bueno, sobre todo los maltratos, los actos de repudio, las golpizas, los asesinatos, las prisiones injustas y una cantidad de vejaciones y maltratos que ha sufrido el pueblo, y que en su mayoría muchas veces ha sido simplemente por tener una estrategia de lucha diferente y un modo de pensar que sigue otra línea. Y bueno, creo que lo que nos hace humanos precisamente es pues tener nuestro propio criterio y sobre todo, siempre y cuando queremos el bienestar de nuestro pueblo
incluir todo lo que se quiere hacer en pos de ese pueblo que sufre, que en definitiva es el eslabón más débil de esta cadena, pues creo que es lo más humano que puede existir. Bueno, no tiene más nada que decirnos de la estrategia de lucha. Ahí, en esto que acabo de decir, es donde radica fundamentalmente nuestra arma, nuestra estrategia de lucha, siempre vinculando a la población. No podemos nosotros combatir un régimen que desvía cientos de millones de recursos para reprimir al pueblo sin la base social que necesitamos nosotros. Y la base social precisamente es el pueblo que sufre, el pueblo que está marginado, el pueblo perseguido desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. El pueblo que durante más de 54 años ha sido maltratado, vejado y encadenado a la opresión por parte del régimen cubano, esa es nuestra base social, y hacia ahí va encaminado nuestra estrategia de lucha, a sumar esta base social e incorporarla hacia los objetivos de lucha que nos planteamos nosotros, que es establecer en Cuba un régimen democrático, un régimen donde se respete los derechos y libertades de todos los cubanos, con la verdadera justicia social que se merece el pueblo, no la justicia que pregona el gobierno cubano, donde los índices de delincuencia cada día aumentan producto de la situación económica en que ha llevado el régimen cubano a la población. Aumentan los índices de mendicidad, aumentan los índices de prostitución en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo nuestro, sumar al pueblo cubano. Claro, no, yo creo que ese debía de ser pues el denominador común que encierre a la oposición cubana, y es precisamente todo eso que tú decías, que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que si en algo debemos trabajar es en un proyecto educativo a este pueblo que ha sido víctima de una total desinformación, y la poca que le ha llegado ha sido muchas veces distorsionada, y pues a veces decimos, bueno, este pueblo que está dormido, pero es que lamentablemente le han dado una droga de muchos años, y entonces ese efecto hay que quitarlo así. Esa medicina es acumulativa y hay que hablarle, utilizar todos esos medios audiovisuales, como tú bien decías, y todo el trabajo que se puede hacer de forma tal que esa barrera que existe entre ese pueblo y nosotros, pues tiene que acortarse cada día más para que nos vean como parte de ellos, a nosotros, y ellos cada vez son parte de nosotros, porque nosotros precisamente somos del pueblo y somos también lo que estamos sufriendo, y es lo que hace falta, pues, tratar de lograr, para que todos juntos pues podamos ser uno solo y precisamente encaminarnos hacia lo que queremos, lograr una patria con verdadera libertad, con una democracia plena, no la que se dice, sino la que de verdad debía de existir, que no se está llevando a cabo realmente, y es algo bueno por lo que hay que seguir luchando. Moya, queremos que nos hicieran una valoración de cómo ves la situación político, social y económica de la Cuba en estos momentos que estamos atravesando. ¿Qué nos puedes decir? Lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, porque de esto va a ser responsable el gobierno cubano. Cada segundo, cada minuto que el pueblo cubano siga sumido bajo las botas del comunismo, es cada minuto y es cada segundo y cada sumido que se incrementan los índices de pobreza, se incrementan los índices de prostitución, se incrementan el deseo de los trabajadores ir a sus puestos de trabajo no a producir bienes materiales, sino a robarse la producción para mantener a sus familiares. Se incrementan el deseo de los cubanos de salir del país por cualquier vía para una vez establecerse en el país al cual van a dirigirse, poder mantener a su familia. Vemos que en Cuba hay una total despreocupación y ocupación del régimen o de los funcionarios del régimen a todos los niveles en mejorar los niveles de vida del pueblo. Estamos viendo cómo el sistema de mantenimiento de vivienda no funciona, el sistema de recolección de basura colapsado, el sistema de abastecimiento de agua colapsado. Vemos cómo se incrementan y aparecen enfermedades nuevas en este país prácticamente desconocidas por la población, y como ejemplo podemos decir las epidemias de cólera que se han desatado en los últimos tiempos en la región
oriental del país hasta el centro del país. También estamos viendo cómo se incrementa la corrupción, muy importante esto, la corrupción, cómo se incrementa a todos los niveles de dirección en este país. Eso es parte de la poca preocupación y de la poca ocupación que tienen estos funcionarios del gobierno en mejorar los niveles de vida de la población. Estamos viendo cómo el gobierno cubano cada día que pasa, desvía los recursos del pueblo para fortalecer, equipar y perfeccionar su maquinaria represiva y repartir prebendas entre aquellas personas que se prestan para reprimir a la población. Y ahí es donde responsabilizo al gobierno cubano, todo esto pudiera originar en un momento determinado un estallido social en la población cubana, en un momento en el pueblo cubano diga basta y comiencen a exteriorizar el pensamiento, exteriorizar lo que sienten con respecto a la situación que se está viviendo, pero que cuando llegue el estallido social, que las condiciones están dadas para esto, el régimen se va a encontrar con una comunidad internacional que no es la misma y no le va a permitir a este régimen que masacre a la población, pero también el régimen se va a encontrar con una oposición más unida y más consciente de guiar a la población hacia los objetivos que tenemos planteado durante todos estos años de régimen totalitario, de llevarle a Cuba derecho, justicia y libertad. Esta es la realidad aquí del pueblo cubano. Hay que ir a la capital, La Habana, hay que ir a la capital para ver cómo están los mendigos, cómo pululan por las calles, y la total indolencia del régimen cubano ante esta situación. Vemos cómo los niveles de hacinamiento en las cárceles cubanas cada día que pasa se incrementan por delitos derivados de la situación económica a la cual ha llegado el régimen cubano a la población. Población penal en estas cárceles cubanas mayoritariamente negra, lo que indica que este sector de la población en Cuba ha sido marginada en estos años de régimen de los supuestos beneficios sociales al cual ha alcanzado supuestamente el gobierno en estos años. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos, la voz de una Cuba libre. El rol del poder en la lucha no violenta. Cuando la gente rehúsa su cooperación, retira su ayuda y persiste en su desobediencia y desafío, le está negando a su adversario la asistencia humana básica y la cooperación que cualquier gobierno o sistema jerárquico requiere. Los sujetos pueden desobedecer las leyes que ellos rechazan. El rol del poder en la lucha no violenta. Espacio Plural, Espacio Plural. Es una propuesta interesante, donde se da una apertura sin reservas en la búsqueda de la verdad. Espacio Plural. Voces desde Cuba y para Cuba. Por Radio República. Moya, todo lo que has dicho y un sinnúmero de cosas más, porque bueno, yo creo que si nos pusiéramos a hablar de todos los problemas que existen en este país, y que es lamentable porque esta sociedad se degenera a pasos gigantados, y creo que, bueno, precisamente muchas de las cosas que tú hablas y sobre todo el grado de corrupción es precisamente algo así como una válvula de escape, los que ellos saben que existen, pero se hacen medio que los bobos, porque es algo que creo que si no existiera, creo que el pueblo en estos momentos no pudiera subsistir. Y como eso, pues muchas cosas que están pasando y que de las que ellos están conscientes y que precisamente ya eso no lo pueden detener, no pueden hacer nada por eso, y esto es algo que va barranca abajo y sin freno. Es decir, una sociedad que se está desintegrando, donde hay una pérdida de valores inmensa. Vemos unos jóvenes indolentes, ajenos a muchas cosas, que no tienen principio, que no tienen convicción, y lamentablemente muchas veces lo valoramos porque decimos, esa juventud está perdida, pero es que cuando analizamos el asunto y le damos la seriedad que realmente tiene, vemos que muchas veces todas estas cosas están ocurriendo porque
se le está dando importancia a lo que no se le tiene que dar. Y precisamente eso, que es algo tan importante, esas futuras generaciones de las que debemos, como digo yo, apoyarnos hoy, trabajar con ellas, formarlas, educarlas, hacerlas personas que estén bien formadas para garantizar una sociedad futura, y no es lo que se está haciendo. Esto es muy lamentable, pero es algo que no se sabe cómo se va a resolver, pero bueno, por lo menos nosotros tenemos el propósito de hacer todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, y ese trabajo educativo creo que es algo que va a ayudar mucho a esta sociedad. Sí, mira, déjame agregar algo, ¿no? Antes de pasar a la otra parte, ¿no? De los comentarios, ¿no? Mira, además de la represión, la corrupción galopante que hay en este país, las pérdidas de valores, la ignorancia en que ha asumido el régimen a la población cubana, todo esto en su conjunto no son más que instrumentos de control del gobierno cubano hacia la población. La corrupción no es un fenómeno, sino que la corrupción actual ha sido creada y facilitada por el régimen cubano. Y la ignorancia es lo mismo, porque esta forma es una forma más del gobierno cubano que tiene para controlar a la población y para que la población, en este caso, se sienta inmoralmente incapacitada para poder reclamarle derechos y libertades al pueblo cubano. Un pueblo corrupto es un pueblo incapaz de reclamar derechos. Un pueblo desinformado es un pueblo incapaz de reclamar derechos. Además de eso, si le aplican las elevadas dosis de control y represión, es imposible que el pueblo cubano pueda levantarse y reclamar derechos y libertades. Ahí es donde está el papel de nosotros. Ahí es donde está el papel de nosotros, los activistas de derechos humanos, de los opositores pacíficos al régimen. Ahí es donde está el papel como vanguardia dentro de la población que nos hemos levantado contra la injusticia y la opresión, de vincularnos hacia este sector de la población para indicarle el camino, llevándole la enseñanza, llevándole la información para que tomen conciencia, como decía al principio, y se incorporen poco a poco a esta fila de luchadores por la libertad de Cuba, por la justicia y, en fin, por los derechos humanos de la población cubana. Claro, todo está muy bien, Ángel. Yo creo que ha sido bastante extenso. Todo que tenga la posibilidad de escucharte, pues, se dará cuenta que no estamos en la luna. Es decir, estamos en una sociedad que, sobre todo el cubano, que tenga la posibilidad de escucharnos, se dará cuenta que es todo muy real. Todo es lo que estamos sufriendo día a día y que lamentablemente, pues, ellos no tienen el camino, y nosotros precisamente estamos tratando de hacer lo posible por buscar esa dirección para poder llevar esta Cuba por un camino digno como realmente nos merecemos. Moya, creo que para ti ha sido algo significativo el hecho de que Berta, tu esposa, a pesar de tantos años de encarcelamiento que ha llevado, de tanto sufrimiento y de tanto sacrificio, fue precisamente tu esposa, por extensión, se ha convertido en una destacadísima líder dentro del movimiento opositor cubano, así como también ha representado pues a la mujer cubana, no solamente ya dentro de Cuba, sino que se ha hecho sentir en la comunidad internacional. Sabemos, bueno, que ha tenido una gira, por decirlo de alguna forma, porque ha tenido la posibilidad de visitar muchos países donde ha sido pues bien acogida por muchos líderes que apoyan la causa de la democracia en Cuba. Queremos, bueno, que nos diga cómo te sientes por ser el esposo de Berta en primer lugar, y qué nos puede decir a grandes rasgos de, bueno, las conclusiones que han podido sacar de todo el intercambio que han tenido, y cómo tú crees que pueda repercutir esto, bueno, pues precisamente en el futuro de este país, que tan necesitado está de ese apoyo de toda esa comunidad que tanto nos ha ayudado siempre. Sí, primeramente, no, bueno, dejar claro que, bueno, que yo estoy 100% de acuerdo en todo lo que ha dicho Berta Soler en su extensa gira por el mundo, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Y bueno, y en realidad decirle a todos los que me escuchan que Berta fue allí, lo había dicho mucho antes de recibir el pasaporte, lo repitió cuando le dieron el pasaporte y lo ratificó minutos antes de salir, de abordar la nave aérea que la iba a dirigir rumbo a Europa, que iba a ir a todos estos escenarios
a denunciar al gobierno cubano. Eso es muy importante, iba a ir allí a denunciar al gobierno cubano, que no iba a hacer turismo, sino a denunciar al gobierno cubano, y así lo hizo durante todo este tiempo. Y para nosotros es muy importante que no solamente Berta Soler, sino el resto de los hermanos activistas de derechos humanos que han podido salir al exterior, se hayan presentado allí, lo hayan invitado a las mismas tribunas donde el gobierno cubano las usaba para denigrarnos a nosotros, para acusarnos a nosotros y catalogarnos y calificarnos de todo lo que le viniera en gana. Y nuestros hermanos, al igual que Berta Soler, han ido allí precisamente para denunciar y desenmascarar al régimen cubano. Ahí está la importancia de esta salida, por decirlo así, de Berta Soler y de este gran número de hermanos nuestros, activistas de derechos humanos, al exterior, que han ido allí, a las tribunas, a los escenarios donde el gobierno cubano lo ha usado para denigrarnos a nosotros, y sin embargo, ellos con total valentía, con total dignidad, han estado ahí presentes y han denunciado y han desenmascarado al gobierno cubano. Es decir, también, y en esto apoyo 100% a Berta Soler, que el hecho que ellos salieron no por buena voluntad del gobierno cubano, y no porque la reforma, esta llamada reforma migratoria favorecía esto, sino por la presión internacional, por la presión interna. Dado estas combinaciones de presiones, el régimen cubano se vio en la obligación, para limpiar un poco su imagen represiva de verdugo de la población cubana, bueno, permitir que estos hermanos nuestros salieran al exterior y, bueno, a estos lugares donde fueron invitados, y en realidad lo han hecho bien. Han despertado, muchos de ellos han despertado en realidad, en el caso de Berta Soler, han despertado la simpatía dentro de la población cubana, porque a pesar de la censura impuesta al pueblo cubano por el régimen cubano, nosotros nos dimos a la tarea. Cuando digo nosotros, un grupo importante de activistas de derechos humanos, nos dimos a la tarea, como bien decía yo al principio, de quemar CDs y distribuirlo a la población con todo este cúmulo de información, y en realidad la población cubana la ha aceptado y ha despertado el interés, y no solamente el interés, sino la simpatía por estos hermanos nuestros y por los activistas de derechos humanos, que aunque no lo conozcan físicamente, bueno, ya conocen de sus actividades, pero también de sus sacrificios, y lo que ha motivado y ha logrado que muchos hayan empezado a incorporarse poco a poco a esta gran familia, que es la familia opositora pacífica contra el régimen cubano. Bueno, yo me alegro mucho que todo haya sido posible y que la sociedad está cambiando y que nosotros estamos ocupando un espacio en el panorama cubano, y que creo que es muy importante, y que esto va a ser como un catalizador, que de hecho lo está haciendo, para que la sociedad pues cada día dé un paso al frente y desemboquemos a una sociedad que verdaderamente todos queremos, aunque todos no aporten por esto. Es tan necesario para este pueblo de Cuba. Entonces, nada, Moya, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Creo que ha sido muy interesante este intercambio que hemos tenido, y no solamente para el cubano de a pie, sino para las personas de otros países que puedan percibir en voz propia pues todo lo que acontece y todo lo que se sufre en este pequeño país, que tantas cosas grandes pues queremos hacer y que estamos llenos de esperanza. Y a ustedes, mis radioescuchas, no dejen de sintonizar nuestro programa como cada semana, y recuerden, como siempre les digo, reflexionen en cada pensamiento de Martí. Y este que les traigo dice así: es criminal quien sonríe al crimen, quien lo ve y no lo ataca, y quien se sienta a su mesa. Les habló Magali Broche de la Cruz. Nos vamos, pero les propongo, vuelvan con nosotros la próxima semana. Han escuchado Espacio Plural, un diálogo interactivo desde Cuba y para Cuba. Los esperamos en una próxima edición de Espacio Plural, por las ondas alternativas de Radio República.